¿Yo enojado? Sí, no sé, digo, ¿tenés algún enojo especial con la economía, con lo que capaz contó el papá de Solange o no estabas oyendo? La realidad es que yo no me tengo que enojar, solamente, digamos, es parte de mi trabajo, así es que la analizo y veo cómo y doy mi opinión al respecto. ¿Y cómo están las cosas? ¿Muy mal o más o menos? No, yo creo que claramente está muy mal. Sí, O sea, de hecho, Argentina va a ser una de las 3 economías que más va a caer este año. sí. Argentina está en este momento tercera en el podio mundial de inflación. Argentina está segunda en el índice de miseria solo después de Venezuela. Por lo tanto, digamos, la situación de Argentina es una situación verdaderamente grave. Pero ¿cuál es la realidad? ¿La realidad es la que te cuentan o la realidad es la que vos me estás contando? Mirá, yo me baso Digo, en números, o sea, no, hoy digamos... decían que el país empezó a crecer, que hay crecimiento, digo, Bueno, eso es falso, porque vos solamente vas a crecer cuando recuperes el nivel de actividad que tenías previo de iniciar esta situación. Entonces, la realidad es que vos para recién hablar de que podrías empezar a crecer, tendrías que estar superando los niveles de PBI del año, ponele, 2016. Y estamos en los niveles del año 2006. Por lo tanto, digamos, es lo que se bueno, conoce como pero el rebote del la pandemia también tuvo su efecto. No fue la pandemia, fue la cuarentena. O la pandemia. No, es la cuarentena, porque en realidad lo que impulsó la Organización Mundial de la Salud fue la idea que íbamos a una nueva peste española. Sí. Para tener un orden de magnitudes, la peste española infectó a 1/3 de la población del planeta Tierra, tuvo una tasa de letalidad del 6% y mató al 2% de la población. O sea, Sí. en ese momento eran 39 millones de habitantes, fue entre 1918 y 1920. Si vos replicás esos números para hoy, deberías estar viendo 2.600 millones de infectados, hay 23, y deberías haber visto morir más de 160 millones de personas. Estamos en 800.000. 800.000 igual es un número, digo. Pará, pero digamos, a ver, por Está bien, día, no, está no. bien, pero por día en el planeta mueren 165.000 personas. Sí, O sea, de digo, muchas cosas. mueren 60 millones de personas por año. O sea, me parece que hay un despropósito con el modelo de cuarentena implicado. De hecho, hay un trabajo de Barro que a vos te permite inferir cuánto se debe a la pandemia y cuánto a la Todavía cuarentena. no se sabe. No, Todavía sí, no sabe. sí, ya tenés estimaciones. Porque si vos hubieras tenido una Pero vos crisis... pensás como Macri que realmente... No, yo no pienso en nada como Macri. No sé, Ni me lo porque- menciones a Macri a mí. Pero al margen de eso, ¿Qué problema tenés con Macri? y por lo menos en ¿Pero principio... fue peor que la pandemia, como dice Fernández? No, no, eso es falso también. Eso es otra chicana política. A ver, pero lo que quiero que sepas, que si vos en el mundo hubieras tenido Sí. una situación, digamos, de pandemia como la peste española, la tasa de crecimiento del PBI hubiera perdido 7 puntos. ¿Y sabes cuánto perdió? 7,5. Cuando vos te pones a pensar y le pifiaron por 200 veces, ¿qué quiere decir esto? Que el 99,5% de la caída del PBI este año tiene que ver con el modelo de cuarentena cavernícola impulsado por la Organización Mundial de la Salud, que para colmo, el caso de Argentina es la más extensa y la más profunda. Por lo tanto, digamos, o sea, el problema es la cuarentena, no es la pandemia. O sea, eso es lo que hay que tener en cuenta. Pensá lo siguiente, en Argentina van muertos por COVID 7.000 personas. Sí. Bueno, digo, de gripe común murieron 32.000 el año pasado. Chiche, vamos. Está bien, pero igual los muertos son muertos. No Está viene al bien, caso. pero sí, está bien. Pero vos no paraste el año pasado el país por, digamos, la gripe. No. Y bueno, entonces, digamos, ese es ¿Pero el vos punto. que paró el país porque le gustó? No, Porque digamos... nadie para el país porque le gusta. A Mirá. lo mejor cometieron, digamos, un exceso en prolongarla, pero digo, pararon por una razón Bueno, está bien, pero sanitaria. no, No, pero es que no- la pandemia no pasó, Pero, está pasando. no, está bien. A ver, pero hay un orden de magnitudes. A ver, hay un error de 200-1. Lo interesante es que cuando vos mirás esto, Argentina, digamos, tenía 4 meses de experiencia en el mundo antes para mirar. Y no capitalizó nada de esa experiencia. no tenía 4 meses. Y tampoco hizo un enfoque como hicieron los países del método científico. Lo único que aplicaron fue
usar el título, porque el método científico se basa en un modelo de ecuaciones diferenciales que se llama SIR, y claramente ninguno de los infectólogos que ha estado hablando de Argentina, Diego, puede dibujar un cero ni con un vaso. Entonces, Diego, cuando vos empezás a ver esas cosas, cuando empezás a escuchar las reflexiones que se hacen sobre las curvas y todas esas cosas... Ponele la cuarentena o lo que fuera, eso existió y es un hecho. El virus existió, el Por eso virus te no digo, lo niega nadie niega el virus. por eso digo. Pero lo que digo es que el modelo de cuarentena que Pero impulsó la olvídate el modelo de organidad... cuarentena, ¿el modelo económico que se aplica en estos momentos tiene que ver o es el modelo de cuarentena? ¿O hay una economía de cuarentena? No, digo, está justamente vos lo que estás viendo son los efectos de la cuarentena. Y por eso Argentina va a estar entre los 3 países con mayor caída del PBI en el mundo. Pero con el agravante que Argentina además tiene un montón de inflación. O sea, y Argentina Pero además... no se nota la inflación en estos momentos. Ah, ¿no se nota? ¿No se nota? ¿Cómo Bueno, que no sí, se los nota? índices de precios cada vez están... Bueno, está bien, no, pero ¿sabes lo que pasa? Que el problema es qué tenés vos adentro del índice de precios. A ver, vos tenés tenés... precio congelado. Ah, mirá vos qué interesante. Bueno, ahora subió la nafta. Pero fíjate esto, para que veas más o menos, para que tengas un orden de magnitud. Hay un 40% del índice que no se mueve, porque como estás en cuarentenado, Sí. tenés los mismos precios de hace 5 meses. Eso está En algunas cosas, no en todas. Pero tenés eso, primer efecto. Sí. En el primer semestre vos acumulaste una inflación del 14%. Ahora, tiene que ser en el resto del índice. Sucede que las tarifas las tenés pisadas, Sí. con lo cual es un despiole a futuro en términos de subsidios. Tenés precios controlados con lo que tiene que ver con bienes esenciales no alimenticios. Está bien, pero está controlado. dame un segundo, por Sí. favor, porque ahora te vas a ver, digamos, escucho, cuál es te el escucho. problema. Sin embargo, en alimentos que están pisados con el tipo de cambio oficial y que hoy vos tenés casi una brecha de 100%, ¿me comprendés? Ahí tenés el problema, porque vos ahí tenés escondido, como eso pesa 1/3 en el índice, tenés 30 puntos de inflación escondido ahí. Sí. Digamos que es reprimida, está bajo la alfombra, que en cuanto vos sincerés la variable, eso explota. Y podés no sincerarla, bueno, podés dame un no segundo. sincerarla. Bueno, si vos haces el sinceramiento, entonces la inflación verdadera, sin tocar tarifas, sin tocar, digamos, los bienes que usamos de primera necesidad y todo eso, la inflación del primer semestre hubiera sido del 45%. Sí. Si vos eso lo anualizás, te da una tasa del 120% Bueno, pero no pasó, aproximadamente. no ¿Cómo pasó. que no, Dios? Está ahí. Lo que pasa es que no lo ves. Es decir, no lo ves porque la economía está en Pero hay cuarentena. economistas que dicen que no tiene por qué explotar toda esta emisión, que no va a explotar. Bueno, veamos. No, por eso digo. A ver, digamos, o sea... Te mirá, pregunto, ¿vos mirá, crees que sí va a explotar? A ver, vos en lo que va en el primer semestre se emitieron para financiar al sector público 1.5 billones de pesos, que no llegó a la calle porque se lo absorbieron con el IX y PASE, o sea que los tienen los bancos Sí. el 70%. Entonces decís, bueno, a ver cuánto tengo de base monetaria, o sea, el dinero que anda dando vuelta. Pero eso, la gente no entiende. No, bueno, la es base monetaria. los billetes que tenés en el bolsillo, Sí, vos y los obvio. bancos. Bueno, esos son 2.3 billones. Sí. Y en el IX y PASE tenés 2.5. Eso quiere decir que si vos llegaras a tener un pánico bancario... Pero sí, no lo tenés, porque no sabés. todo si llegara a pasar, Bueno, está bien, digamos, tenés o sea, vos- un pronóstico ominoso, digo. No, bueno, a ver, Pero- ahora te voy a ¿por qué no dar, pon- no, por pero qué ahora- no- no, ahora te voy a dar por otro qué no número que pones te va a un asustar. pronóstico más Te va- optimista? Porque no hay lugar para el optimismo. No hay lugar. No hay lugar para el optimismo. Lo único que le queda a este país es seguir destrozándose. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, vos podrías duplicar la cantidad de dinero en 28 días. Y además también tenés todo lo que es la emisión fiscal, de lo que queda de acá a fin de año. Porque vamos a un Pero yo déficit pregunto fiscal lo de 8 o siguiente, 9 a ver, puntos del pero los PBI. tipos que en el mundo ahora le firmaron a la Argentina un acuerdo, ¿son tontos? Mirá, Perdón, digo, a ver, están tipos que son linces para la guita. El BlackRock ese, digo, ese no es un gil. no. Digo, y el tipo pero- firmó un a acuerdo ver, con la Argentina no, y pero, le a ver, confía a la Argentina. No, no es que le confíe a la Argentina. A ver, cuando digo, arrancó la no son negociación... bobos los tipos. Cuando arrancó la negociación, Sí. ¿sí? El gobierno ofrecía 39 y Está bien, los le dieron fondos, 54. y los fondos querían 55. ¿Cuánto le dieron? 54. 54.80. Sí, está bien. Listo, chiche, Bueno, está basta. bien, pero le Perdimos 8 meses, estuvimos boludeando 8 meses para darle lo que efectivamente quieren. Está Vamos. bien, pero firmaron, o sea que le tienen Está bien, pero confianza. le dieron lo que querían.
Sí, está bien, Y si te te, digo- pero ¿qué? Si te dan lo que vos querés, pero no no vas es a que los aceptar. tipos dijeron, no, te voy a ejecutar, te confío, No, pero... te doy plazo, pero, digo, pero eso es un escuché, dato positivo. yo no dije que fuera negativo, pero lo que estoy diciendo es lo siguiente. Le diste lo que Sí. ellos querían. Y bueno, están chochos de la vida. Tienen lo que querían. A ver si vos te crees que perdieron plata con ese acuerdo. Ganaron plata No. porque compraron con riesgo país en 4.000, hicieron el acuerdo con riesgo país en 2.200. Ganaron un montón de Está bien, plata. ganaron ¿Qué me plata. estás diciendo, pero bueno, pero Chiche? eso es un dato positivo para Pero, Argentina. claro que es positivo. Arregló recién el 21% de la deuda. Está bien. Todavía le queda arreglar 70.000 millones de dólares con organismos multilaterales, le queda todavía arreglar 30.000 millones de dólares de la deuda en pesos local, le queda por arreglar 25.000 Está bien, millones... pero lo van arreglando. Vos decís que no lo van a arreglar, lo van arreglando. No, yo no dije que no lo va a arreglar, lo que estoy diciendo es que, digo, la situación del país, o sea, cuando vos tengas que repagar la deuda, vas a tener que tener un superávit primario de 2 puntos del PBI y tenemos un déficit fiscal que va a oscilar entre 8 y 10 puntos. Decime dónde está la Pero idea si de el hacer una Fondo ajuste Monetario fiscal. Internacional le dijo a todos los países, emita, muchachos. Pero una cosa, a ver... Evita, entonces, la pero única vos solución que no, tenés no, es no, tener pero ese está país- bien. No, a ver, no. El Fondo Monetario no le dijo a todos que emitan. Más o menos a No, todos. no. Vos podés emitir si tenés demanda de dinero. Argentina no tiene demanda de dinero, Chiche. A ver, para que veas ¿Cómo que no no tiene? ¿Qué- no qué tiene es la demanda, demanda? no tiene demanda de dinero. Te lo voy a demostrar muy fácil. En los primeros 6 meses del año, Sí. Argentina tuvo un superávit comercial de 8.000 millones de dólares. Sí. Y en ese contexto, con todo el cepo, con todas las trabas, imposible comprar un dólar. Sí. ¿Sí? El Banco Central perdió 1.500 palos. O sea, los argentinos se llevaron 9.500 palos de la Argentina, con cepo y todo. ¿Qué peso quiere? Nadie quiere peso. Nadie va a querer una moneda despreciable. Si vos querés el peso, ¿sabés qué? Te compro tu casa a 30 años al 2% en peso. Vamos. Yo no creo en el peso, no tengo por qué Ah, creer ok, todo. bueno, entonces digo, ¿y vos creés que el resto de los argentinos son distintos? ¿Querés que hagamos una encuesta acá? ¿Quién me vende la casa a 30 años en peso? Pero nadie te la va a vender porque no hay créditos a 30 años en pesos. Pero, a ver, a Está ver. bien, pero es una ilusión óptica, nunca. No es una ilusión hace 30 años óptica. que en Argentina No se es ve. una ilusión óptica. No es una ilusión óptica. Nadie demanda peso. No existe el mercado de crédito porque la inflación es extravagante. Una inflación por ahora, digo, contenida. Pero no es falsa- una inflación que ves vos. Pero falsamente no contenida. la estamos viendo. Digo, Bueno, está bien, está digamos, bien, pero pero- mi trabajo, digamos, a ver, digamos, yo soy un analista monetario, digo, por eso justamente puedo ver estas cosas antes. A ver, digamos, pero vamos a este problema, que es Sí. más interesante todavía. Supongamos que no pensás o no ves la economía de la forma que la miro yo, de la naturaleza monetaria de la inflación. Por ejemplo, como piensan los economistas del gobierno, que tiene que ver con el tipo de cambio. Ya no hay economista que piense que la explicación monetaria tuya es la Bueno, no inflación. importa, digo, no importa, porque digo, o sea, tengo, Está bien, pero tengo ya- más de 4.500 años de evidencia no empírica importa, a mi favor, no me pero importa. importa. Digo, lo que opinan los demás, digamos, Está ¿sabes bien, qué? pero nadie opina eso. Bueno, no, yo sí opino eso y tengo un montón bien. de conocidos que opinan lo mismo y digamos, o sea, y tarde o bien. temprano las cosas van a pasar, pero no importa. ¿Qué me va a pasar en el bolsillo a mí? Este ¿Qué le va a gobierno pasar que en el dice bolsillo que, a la digamos, gente? que Quiero la saber. inflación la determina el tipo de cambio, Sí. le vamos a contar que cuando se fue Macri, el tipo de cambio promedio, antes de que ganara las PASO Alberto, era de 40 mangos. Hoy está en 140. Quiere decir que se multiplicó por 3,5 veces. ¿Sabes cuánto es el subyacente de esa inflación? No. 250%. Y está ahí, que vos no la quieras. A ver, el problema No en es el que mundo... yo no la quiera ver, el que no la problema ve en el nadie. mundo... A ver, el A ver, problema... los pará, alimentos, más allá pará, de que algunos pero sirven. el problema en el mundo, digamos, era la deflación. El problema en Argentina es que, a pesar de, digamos, de tener la economía en cuarentenada, tenés un montón de inflación y tenés un montón de inflación reprimida, escondida en el tipo de cambio oficial. O sea, es una locura. ¿O vos creés que puede el Banco Central seguir sosteniendo esto de emitir dinero y seguir sosteniendo el tipo de cambio fijo? ¿Sabés cuánto le queda de reservas? 4.000 millones de ¿Y dólares. entonces vos creés que un país puede estar con 4.000 millones de dólares de reserva? No sé. ¡Bum! Dale, chiche. Pero siguen vendiendo todo. Pero, 900 a ver, dólares mira, por a mes. ver, si vos, yo tomo los Pero es que pasivos... vos me has hecho pero yo pronósticos, tomo los... vos me has hecho pronósticos terribles que no se han dado. Pero, a ver, te lo voy a Yo explicar. lo que si quiero querés. que me Dejá- des una yo te lo visión. explico, yo no tengo problema. A ver, favor. porque te voy a explicar de dónde viene todo el despiole. El Sí. kirchnerismo dejó sembrada una bomba que se llama el dólar futuro. Eran 23.000 millones de dólares. Sí.
Cuando asume El Sturzenegger... canal Volver está a 10 cuadras de Bueno, acá. está bien, pero entonces, digamos, si querés te contesto, si no, digamos, No, o sea... hacémelo cortito, Bueno, porque no te lo me voy a hacer lo más interesa. corto posible. Dale. Entonces, Si empezás a eso, hablar de digamos, kirchnerismo- eso después se convirtió en las Levax de Sturzenegger. Sí. Después, cuando Marcos Peña se metió dentro del Banco Central, eso se convirtió en la guita que se fugaron del Banco Central, que perdió 21.000 millones de dólares. Si vos haces el contrafáctico de eso, si no hubieran ¿Quién tenido... se llevó esa plata? Los argentinos. Hay dos partes. La que tiene que ver con la deuda tiene que ver con el repago de deuda. Lo que es grave es la que se perdió desde el Banco Central, que son 15.000 millones de dólares que se patinó Caputo y 5.000 millones de dólares que, digo, que Sturzenegger trataba de sostener el tipo de cambio frente a esa locura. Sí. Y entonces, cuando vos corregís las variables monetarias... Es chino lo que me hablaste. Bueno, eso le pasa a 500 personas en Argentina. Bueno, está bien, no Yo digo quiero saber que- lo que le pasa al tipo que Está tiene bien, un pero- boliche, que tiene a mí, Y lo que después te pasa a vos. volvió a crecer el stock de las LELIX. Y hoy, digamos, tenés una base monetaria más. O sea, de vuelta, o sea, es el mismo despiole que venimos acumulando desde el año O sea, 2015. los bancos tienen mucha plata en estos momentos. Sí, pero están atestados de LELIX y pases. Sí. Por eso tampoco pueden prestar. Tampoco tienen ganas de prestar porque no saben si se lo van a devolver. Ah, bueno, entonces la economía también no está, entonces. No, no está también. Por Pero es eso un te digo. desastre la economía. Es decir, porque aparte, digamos, o sea, digamos, vos tenés una contracción de oferta y querés sacarla adelante estimulando la demanda y emitiendo dinero que nadie quiere. Bueno, es Porque hay cuestión de esperar. economistas que dicen que todavía hay que darle más plata a la gente. Bueno, digo, o sea, sí, también, digamos, puedo, digamos, o sea, Hay puedo llamar a un economistas serios, que Sí, yo- también puedo llamar a un tipo con un lanzallamas que apague un incendio, el incendio va a ser mucho peor. Vos decís que no hay alternativa en ese sentido. Nosotros vamos camino a una hiper. Pero obvio, porque, a ver, vos tenés explosión de la oferta monetaria, tenés derrumbe la demanda de dinero y derrumbe el nivel de actividad. El peso no puede valer más, inexorablemente va a valer menos. Ya te hice la cuenta, como les gusta hacer a los economistas oficialistas que hablan de los precios mirando el tipo de cambio. El tipo de cambio, desde que ganó Alberto Las Paso, se multiplicó por 3,5 veces, o sea, 250%. ¿No te das cuenta que está bajo la alfombra todavía? Que el día que salgamos, o sea, y la economía se empieza a Sí, pero normalizar, eso no- explota. pero Alberto empezó en diciembre, ¿eh? No empezó en La Paz. Está bien, digo, pero el Las derrumbe de la PASO- demanda de dinero, digamos, pero vos te crees que la gente en el mercado toma decisiones mirando el futuro o mirando el presente? Mira, O el pasado. cuando yo recuerdo, te voy a decir, soy bastante veterano, la única vez que en Argentina nadie quiso dólares fue en el gobierno de Néstor Kirchner. Exactamente. No, había carteles, yo siempre lo veo, carteles en los shopping que te decían, no aceptamos dólares. Exacto. ¿Querés que te explique cómo se llama ese fenómeno? ¿Cómo se llama? Se llama overshooting. Overshooting. Claro, porque cuando vos... Pero la gente no aceptaba dólares, Pero era mala ¿querés que te lo palabra. explique? Tiene nombre técnico. Se llama overshooting o sobrereacción o desbordamiento del tipo de cambio. Sí. Cuando vos tenés que ajustar las cuentas externas en el sector financiero, vos generás los dólares del sector real. Sí. El sector financiero los quiere ya y el sector real tarda en generarlos. Entonces, vos para poder generar esos dólares, se sobrereacciona la devaluación. El tipo de cambio llegó a tocar 3,98 en septiembre del 2002. Sí. Una vez que se limpió toda esa demanda y como Dual le hizo un ajuste brutal, como nunca le ganó casi a la par del que hizo Menem en la hiper, ¿sí? Generó un superávit fiscal enorme y ¿sabés qué? Entonces no necesitaban emitir. Entonces, ¿sabés qué pasó? El precio del dólar se cayó como un piano. Entonces, digamos, terminaron comprando dólares que los compraba Prat Guy a 2.60, a 2.70. Y es más, es decir, le pedía ayuda al gobierno para que le comprara más porque... Pero eso es no- un buen dato. pero bueno, pero eso es la forma en que se... A ver, pero ¿por qué pasó eso? ¿Por qué de una inflación del 41% con un salto Eso del lo tipo hizo de La cambio? Baña Estoy de acuerdo. No, lo hizo Remes y después La Baña. y después La Baña. Pero, ¿qué es lo importante? Sí. Lo importante es que en el medio, ¿qué hicieron para evitar el desastre? No sé Hicieron qué un ajuste fiscal monstruoso. Está bien, o sea, vos decís que hay que hacer eso. Y Argentina tiene un déficit fiscal de 10 puntos del PBI primario. Tiene que hacer un ¿Y ajuste de qué 12. ajuste hicieron en ese momento? ¿Qué ajuste Pisaron el fiscal? gasto público. En este momento no está pisado el gasto público, está No, aumentado. digamos, no, el gasto público Vos decís crece que hay que echar vigorosamente. gente, hay que echar gente que baja. No hablo de echar gente. ¿Qué hay que Hablo hacer? de echar las partidas de las que roban los políticos. Claro. Ejemplo, yo propuse eliminar de cuajo la obra pública.
propuse... La obra pública es lo que te está movilizando. ¿Pero qué te va a movilizar? No te moviliza nada, Chiche, porque el recurso con el que vos pagás la obra pública se lo está sacando a otra gente de la economía. Entonces lo que vos generás de estímulo acá lo estás derrumbando del otro lado. Es falso eso. Es decir, dejá de escuchar economistas burros. ¿Qué querés que te diga? Otra cosa que vos podés hacer... Escucho todo. Bueno, está bien, digamos, yo te recomiendo. O sea, pero por lo menos tomale, no sé, un examen de equilibrio general intertemporal a ver si tienen un poquito de idea de qué va la cosa. ¿Me entendés? O sea, después lo otro que vos tenés que mirar, que nosotros propusimos con Giacomini eliminar, es los ATNs. Pero claro, este gobierno no los quiere ya tocar. a hablar de cosas que a mí no me interesan, que yo no las ¿Cómo entiendo. que no? Bueno, está bien, pero vos no decís que querés saber por cómo hizo Duhalde para estabilizar la economía. Bueno, yo te estoy diciendo Por todo dónde eso. tenés que tocar todo eso. Pero ¿sabés por qué no los tocan los ATNs? ¿Por qué? Porque, ¿sabés qué? Pisaron este año el presupuesto, o gobernaron con el año pasado, todo el diferencial que tuvieron de ingresos por el efecto de la inflación se la gastó discrecionalmente el jefe de gabinete. Lo puso en la provincia de Buenos Aires y el ministro y el gobernador de la provincia de Buenos Aires lo distribuyó discrecionalmente entre los intendentes amigos. Y bueno, pero eso también da trabajo. No da trabajo. Yo te escucho. Destruye al país. Bueno, esperemos que no. Esperemos que no, No, se detenga. Dios, mira cómo viene el país. Bueno, Estamos esperemos bárbaros. que no. Vamos a ver. Estamos Vamos a bárbaros. ver. Por ahora los BlackRock firmaron el acuerdo. Está bien, por el 21% de la deuda Está bien. de Argentina. Es algo. Y de vuelta. Gracias. ¿Cuánto querían? 55 se llevaron, Sí, 54,80. Está bien. Gracias, Chiche. La-